Cherry dejó a Soo-young hace años, como lo hace la persona que te gusta, sin un adiós, solo silencio, como si él se lo hubiera imaginado todo, dejándolo solo con mensajes sin responder y una cajetilla de cigarros que nunca soltó. Convirtió su corazón roto en una armadura, el humo en un escudo, y asimismo en alguien a quien no le importaba nada. O al menos eso es lo que se decía a sí mismo hasta que ella volvió a aparecer, toda sonrisas, como si no hubiera sido ella quien encendió la mecha que lo empezó todo. La luz zumbaba suavemente, mientras los labios de Soo-young se apretaban contra los de Cherry, y su lengua se deslizaba dentro de su boca. Soo-young sentía que la cabeza le ardía. Su cuerpo liviano, como si flotara en un lugar sin gravedad. Era como si el suelo bajo sus pies se estuviera derrumbando. Sentía que el corazón se le hundía, aunque no podía entender para nada sus propios pensamientos. Una vez más, se sintió caer irremediablemente por ella, mientras Cherry susurraba suavemente su nombre. Soo-young se preguntó si también se arrepentiría de esto. Pensó en apartarse de ella, irritado por cómo aparecía cuando se le daba la gana, desestabilizándolo tan fácilmente. Su tonto primer amor, algo que él mismo había reavivado con sus propias manos, ahora se sentía como una trampa. Mientras Soo-young la sujetaba en sus brazos, la escena cambió a un bar donde entró Soo-young. Sus amigos lo saludaron con cariño, comentando que no lo habían visto en harto tiempo. Ahora que le habían dado de baja, lo molestaron diciéndole que debería visitarlos más seguido. Le preguntaron por qué nunca mandaba un mensaje. Uno de sus amigos, Juan, comentó que no estaban seguros si a Soo-young siquiera le caían bien, contando cómo tuvo que montar una escena para convencerlo de venir en vez de quedarse tomando solo otra vez, mientras uno de sus amigos le preguntaba si de verdad creía eso, señalando que a estas alturas ya debía conocer a todos los que estaban ahí. Se preguntaron en voz alta si no cachaba la onda, preguntándose por qué diría algo así. Soo-young, claramente molesto, murmuró que se iba. Su amigo lo tironeó, preguntándole pa' dónde iba e insistiendo en que se quedara ya que estaba ahí, al menos hasta que ayudara a pagar la cuenta. A regañadientes, Soo-young se sentó, irritado por haber venido por las puras. Pensó en cómo los malos presentimientos siempre son certeros, y parece que nunca fallan. Su amigo, emocionado, sugirió que jugaran a cualquier cosa. Los pensamientos de Soo-young se amargaron al recordar que Juan tenía la costumbre de invitar a cualquier persona y que no debería haber venido, engañado por la cháchara sin sentido de ese tipo. Una vez que Juan tomaba demasiado, simplemente lo dejaba botado. De repente, Soo-young vio a alguien que entraba, y era Cherry. El recuerdo de su aparición destelló en su mente. Los amigos de Soo-young se susurraron entre ellos, notando que era una cara nueva que no habían visto antes, una estudiante de intercambio. Soo-young la miró en shock, preguntándose por qué estaba ahí mientras veía a las amigas de Cherry tomar asiento cerca. Soo-young maldijo por lo bajo mientras Cherry miraba brevemente en su dirección antes de bajar la mirada con una leve sonrisa. La escena cambió de nuevo. Esta vez a Soo-young en el baño, echándose agua en la cara. Murmuró para sí mismo que nunca se imaginó topársela así. No podía evitar preocuparse de si su cara se veía rara, temiendo que ella hubiera notado algo después de haber tomado tan rápido. La calma que había mantenido hasta entonces se hizo añicos en el instante en que ella apareció. Soo-young intentó aclarar su mente e irse, sintiendo como si lo hubieran arrastrado de vuelta a la primavera en que se conocieron a los 18 años. En el pasado, Soo-young se estaba quedando dormido en la sala de clases cuando escuchó una conversación. El profesor estaba presentando a una nueva estudiante transferida a la clase, pidiéndoles a todos que la trataran con amabilidad. Su nombre era Ham Cherry. A Soo-young le pareció raro que una alumna nueva llegara a mitad de semestre. Cuando el profesor le pidió a Cherry que se presentara, ella habló muy poco y simplemente dijo su nombre. Soo-young sintió algo extraño en ese momento, como un cosquilleo por dentro. Era una calidez desconocida e inquietante. Más tarde, mientras Cherry dormía una siesta en el colegio, Soo-young notó que la luz del sol le llegaba directo a la cara. Pensando que era demasiada luz, levantó la mano para taparle el sol. La sombra la despertó, y ella abrió los ojos, sonriéndole en agradecimiento. Las palabras que dijo, su agradecimiento, lo hicieron sonrojarse. Se dio vuelta rápido, murmurando que no era nada. Ese momento marcó el comienzo de su desesperanzado primer amor. La escena vuelve al presente,
donde Soo-young estaba cada vez más molesto porque Juan la había traído y luego se había esfumado, dejándolo solo para que se hiciera cargo de la situación. Se juró a sí mismo que nunca más volvería a tomar con Juan. Decidiendo fumarse un pucho antes de irse a casa, le echó otra mirada. Cherry estaba parada ahí, claramente curada. Soo-young pensó en lo fácil que era evitar las cosas o fingir que no las veía, pero la peligrosa verdad de esa elección era que siempre llegaría el día en que no habría escapatoria, ni oportunidad de mirar para otro lado. En el momento en que la miró de nuevo, ella le sonrió y le dijo que había pasado mucho tiempo. Y con eso, la frágil estabilidad de su vida cotidiana comenzó a tambalearse una vez más. Soo-young, sosteniendo su cajetilla de cigarros, se la guardó en el bolsillo y se preguntó por qué Cherry seguía ahí. Todos los demás se habían ido a casa o a la segunda patita. Cherry dijo que no era buena para el alcohol, así que se había retirado antes. Soo-young le dijo que se fuera a casa y le preguntó si se iba sola. Cherry respondió que no estaba segura. Quizás solo quería despedirse de él. Soo-young giró la cara, sintiendo un ligero calor en sus mejillas. Le preguntó si ella también quería irse a casa, y si le pedía un taxi. Cherry negó con la cabeza, diciendo que su casa quedaba cerca y podía irse caminando. Añadió que vivía en los departamentos de estudiantes cerca de la universidad. Soo-young dijo que él también iba para allá cerca. Así que la acompañaría. Cherry pareció contenta y le dio las gracias. Soo-young todavía no podía descifrar qué estaba pensando ella. Sin embargo, sin darse cuenta, sus pasos se sincronizaron con los de ella. Mientras caminaban, Soo-young le preguntó si se había transferido a la universidad. Cherry asintió y dijo que había querido mudarse a Seúl. Soo-young le dijo que nunca esperó volver a verla así. Cherry estuvo de acuerdo y sus miradas se encontraron. Luego ella le preguntó si alguna vez había pensado en ella. Soo-young empezó a responder, pero Cherry lo interrumpió, sugiriendo que compraran un helado porque se le antojaba algo dulce. Soo-young aceptó, aunque por dentro se preguntaba qué sentido tenía todo eso ahora. Mientras seguían, Cherry le preguntó si quería sentarse un ratito. Soo-young le dijo que ya estaba atrasado y que debían seguir moviéndose, ignorando sus palabras. Cherry se sentó en una banca y Soo-young la siguió. Dijo que estar ahí le traía viejos recuerdos. Soo-young preguntó a qué recuerdos se refería. Cherry le recordó que en la enseñanza media se habían besado en una banca en la plaza de juegos, y que ese día ella se había sorprendido mucho. En el presente, Soo-young sintió su cara arder al recordarlo. Sus pensamientos viajaron al tiempo que vino después de ese día. Ella había dejado de responder sus mensajes. Más tarde, un amigo le contó que solo se quedaría por un semestre antes de trasladarse. Ese mismo amigo le dijo que pensó que Soo-young ya lo sabía, ya que habían estado pasando tiempo juntos. Soo-young se maldijo por no darse cuenta antes de que no habría una segunda oportunidad. Él nunca se disculpó de verdad con ella. Quizás era el aire frío de la noche o el alcohol que finalmente hacía efecto, pero su cara le ardía aún más. Cherry lo llamó por su nombre, y Soo-young la miró, preguntándole qué pasaba. Cherry le preguntó qué pensaría si ella quisiera una oportunidad para compensarlo. Soo-young se sorprendió, y no podía entender por qué estaba actuando así. Había sido solo un recuerdo que él había enterrado en lo más profundo, y ahora de repente estaba saliendo a la superficie. Soo-young extendió la mano y le tocó el pelo suavemente. Se inclinó y la besó. Por dentro se sintió estremecido, pensando que ella se lo había hecho de nuevo. Usando la excusa de estar demasiado ebria, ella lo llevó a su habitación, y como antes, él la siguió, sabiendo que ella lo había iniciado primero. Soo-young procedió a besar a Cherry, dándole un mordisco profundo que la hizo estremecerse por la sensación. Mientras se apartaba un poco, cada lugar donde su tacto se había posado se sentía suave y cálido, haciéndola respingar por la intensidad. Sintió que con cada toque, su piel pulsaba como una llama parpadeante, y pensó que el calor se estaba extendiendo hacia él, haciendo que su cara se sonrojara mientras la sujetaba con fuerza. Sosteniéndola cerca de él, le dijo que si en algún momento quería parar, tenía que decírselo ahora, porque tal vez más tarde no sería capaz de hacerle caso. Sus labios bajaron hasta sus muslos, haciendo que Cherry temblara. Le pidió que esperara un momento, con la voz quebrada en un gemido mientras un escalofrío la recorría por completo. Soo-young sintió el calor tan intensamente que se preguntó si así se sentía la piel al derretirse.
Comentó en voz baja que ella ya estaba empapada y pensó que tal vez ya no le dolería. Queriendo sentir aún más, dejó que su lengua se demorara, haciendo que Cherry se estremeciera. Ella le dijo que se sentía raro e intentó detenerlo, pidiéndole que esperara, pero él solo se puso más intenso, sacándole otro gemido. La voz de Cherry tembló mientras susurraba que se sentía demasiado bien, mientras Soo-young pensaba que lo que estaba haciendo en ese momento podía ser un poco arriesgado. Le preguntó si la estaba pasando mal. Cherry lo miró, y él le dijo que si las cosas habían llegado a este punto por culpa de ella, entonces tenía que hacerse responsable. Sin dudarlo, entró en ella, haciendo que Cherry volviera a temblar mientras jadeaba que era demasiado profundo. Su voz se convirtió en un quejido, y Soo-young pensó que esto era peligroso. Se disculpó, diciendo que incluso después de relajarse, seguía estando tan apretada que era sofocante. Le aseguró que no le haría daño, y le pidió que aguantara un poquito más mientras entraba por completo. El quejido de Cherry se hizo más agudo, repitiendo que era demasiado profundo, y le suplicó que fuera más lento. Soo-young, perdido en sus pensamientos, sintió que tal vez desde el primerísimo instante en que la vio, él ya sabía que algún día ella lo consumiría por completo. Se acercó a ella, besando suavemente su mejilla mientras entraba aún más profundo. Cada movimiento lo hundía más en esa sensación y en la presencia de ella. Después de pasar un momento bastante intenso y placentero juntos, Soo-young se quedó pensando que todo había sido demasiado abrumador. Cada vez que la sensación recorría su cuerpo, su visión parecía ponerse completamente en blanco. Se movía con una urgencia feroz, arrancándole fuertes gemidos a Cherry, creyendo que su respiración se entrecortaba en jadeos irregulares. Sintiendo su cuerpo tan lleno que podría estallar. Para él, era como si ella estuviera a punto de explotar. La sensación era embriagadora y aterradora a la vez. Llamándola por su nombre, le dijo que si no podía seguir, que se detuviera. Pero Cherry se negó, diciendo que le gustaba y que se sentía bien. Soo-young se mordió el labio mientras continuaba con intensidad. El rápido subir y bajar de su respiración delataba su agotamiento. Sin embargo, sentía un cierto placer incluso mientras luchaba por recuperar el aliento. Sus labios teñidos con el sabor a sangre por morder con demasiada fuerza. Se inclinó para besarla. Su mirada recorriendo el cuerpo tembloroso frente a él, la piel enrojecida, empapada y estremecida. Cada vez que se daba cuenta de que no era el único que sentía esa presencia abrumadora, sentía una extraña, casi patética, sensación de alivio. Se preguntó cuántas veces había pasado ya, pensando que podría desmayarse, mientras Cherry cerraba los ojos en una silenciosa rendición. Admitió para sus adentros que no había querido llevar las cosas tan lejos, pero no podía ignorar lo empapada que estaba ella. La frustración se volvió hacia adentro mientras se maldecía a sí mismo, pensando que ni siquiera un animal se comportaría de esa manera. Sus ojos se detuvieron en Cherry, y un pensamiento inquietante cruzó por su mente, preguntándose qué estaba tratando de hacer con alguien que ya estaba dormida. Ya no había nada más que hacer, y se reprendió a sí mismo, decidiendo que necesitaba calmarse e irse antes de hacer alguna tontera. Decidió limpiarse y dejarla descansar. A la mañana siguiente, Cherry despertó y se encontró todavía en la cama con Soo-young a su lado, roncando suavemente. Se giró hacia él, recordando vagamente cómo lo había escuchado murmurar para sí mismo en la noche, retándose por sus propias acciones y diciendo, «Ni siquiera un animal actuaría así». Al recordar esas palabras, Cherry sonrió levemente en la quietud del momento, llamándolo tonto en voz baja. En la universidad, Soo-young reflexionó que solo porque algo así había pasado, no significaba que la vida se desarrollaría como en las películas. Las cosas no cambiaban de repente de la noche a la mañana. Encontrarse con un primer amor después de mucho tiempo. Convertirse en amantes en una sola noche. Ese tipo de giro dramático rara vez ocurría en la vida real, así como reorganizar una canción no cambiaba su título. Solo había variaciones sutiles en su relación. Cuando se topó con Cherry, pensó que su relación nunca había llegado a tener un nuevo nombre, y ella lo ignoró sin dudarlo. Durante la clase, a Soo-young le pareció casi risible la mezcla de atención e impotencia que sentía, justo cuando estaba a punto de quedarse dormido. Le vino a la mente un sueño de Cherry llamándolo. Al abrir los ojos, se sorprendió al encontrarla de pie justo frente a él, demasiado cerca para su gusto. Ella le preguntó si lo había asustado, explicándole que se había dado cuenta de que se estaba quedando dormido.
así que lo había despertado. Él rápidamente negó que fuera algo y le preguntó cuándo había llegado, ya que no la había visto al principio de la clase. Cherry respondió con una sonrisa que había tomado la micro equivocada y llegó un poco tarde, solo 2 paradas. Pero en una dirección completamente diferente porque se había quedado pensando. Luego le preguntó si la clase había terminado por hoy y qué planes tenía para la tarde. Su-young le dijo que no tenía nada más programado, a lo que Cherry le preguntó si quería almorzar con ella. Antes de que pudiera procesarlo, Cherry le tomó la mano, tomándolo por sorpresa. Se acercó mucho, tan cerca que podía oír su respiración, y esa proximidad le hizo pensar en aquel día. Se maldijo por dentro, preguntándose qué le pasaba, pero aún así aceptó su sugerencia. Más tarde en el vestíbulo, mientras Su-young se inclinaba hacia ella con el impulso de saborearla, le preguntó si no había dicho que iban a ir a comer. Cherry respondió que sería solo por un ratito, mientras lo molestaba. Él le preguntó si así era como pensaba jugar, y la atrajo de nuevo a sus brazos. Cherry tropezó un poquito, y él la sujetó por instinto. Sin darse cuenta, la abrazó mientras un escalofrío recorría su cuerpo. La sensación, inquietante y extrañamente familiar, justo cuando alguien llamó a Su-young. Un repentino estremecimiento recorrió a Su-young mientras sus pensamientos divagaban, pero la voz de Cherry lo devolvió a la realidad cuando escucharon voces que preguntaban a dónde se había ido ese tipo. Casi al instante, las voces de otros estudiantes llegaron a sus oídos. Se preguntaban en voz alta dónde se había metido Su-young, comentando que había dejado su bolso en la sala de clases y ni siquiera había revisado su celular. Algunos planeaban invitarlo a almorzar. Al oír esto, una oleada de nervios lo recorrió. Su amigo Su-young comentó casualmente que probablemente Su-young ya se había ido porque se le olvidó, ya que odiaba comer solo. Su-young maldijo a Juan en silencio mientras Cherry contenía la risa. Se volteó hacia ella irritado, preguntándole si le parecía gracioso. Le recordó que casi los habían pillado. Y si hubiera sido cualquier otra persona en vez de él, sus nombres y caras estarían pegados por todo el diario mural de la universidad. Cherry, sin responder a su queja, dijo de repente que acababa de acordarse que tenía que ir a su trabajo de medio tiempo. La molestia se asomó en el rostro de Su-young, mientras le recordaba que ella había sido la que sugirió que almorzaran juntos. Ella respondió que se suponía que no era hoy, pero que había aceptado cubrir el turno de alguien, y debió haber confundido las fechas. Disculpándose con poca urgencia en su tono, él le preguntó si esa era realmente su excusa, pero en lugar de responder directamente, comenzó a pintarse los labios. Confundido, él desvió la mirada, solo para que ella le tocara suavemente los labios con el dedo. Ella sugirió que se juntaran en la noche, diciendo que ella invitaba, lo que lo hizo sonrojarse a pesar de sí mismo. Agregó que podía ir a almorzar con su amigo, lo que solo lo molestó más, mientras dejaba en claro que no quería. Cherry se preparó para irse, diciéndole que lo daría por hecho, y que lo esperaría más tarde. Él la llamó, diciéndole que no podía decidir eso por su cuenta, pero ella lo saludó con la mano sin mirar atrás, diciendo que se verían más tarde. Ese pequeño gesto lo hizo estremecerse. Al quedarse solo, se rascó el pelo con frustración, pensando en ella. Aunque su situación había cambiado, no se podían negar las diferencias que habían comenzado a aparecer. Diferencias que, al menos para él, eran profundamente inquietantes. Al atardecer, Su-young esperaba en la entrada cuando llegó Cherry. Sonriendo al notar que había llegado temprano, mencionó que aún quedaba tiempo, y él rápidamente negó haber llegado antes, afirmando que acababa de llegar. Ella sugirió que entraran, y él aceptó. Mientras caminaban hacia el restaurante, Su-young se preguntó qué era exactamente lo que ella tenía en mente. Una vez que llegaron, él todavía no podía decidir si ella se hacía la tonta a propósito con ciertas cosas o si tenía otra idea en mente. Ella nunca se lo dijo, y él no podía descifrarlo por sí mismo. En el fondo de su corazón, sabía que su relación necesitaba claridad. Pero no se atrevía a hablar, demasiado asustado de escuchar una respuesta que quizás no quería. Más tarde en la librería, se dijo a sí mismo que estaba bien con cómo estaban las cosas. Si dejaba ciertas verdades sin decir, y dejaba que el tiempo pasara, quizás sus sentimientos inciertos encontrarían su lugar por sí solos. Cuando Cherry lo miró y sonrió,
Él incluso se atrevió a alimentar la frágil esperanza de que las cosas se arreglarían solas. Pero mientras caminaban de vuelta por el sendero, algo dentro de él cambió. Él tomó su mano y la llevó suavemente hacia un callejón estrecho, inclinándose para besarla. En su mente, pensó que debería haber hablado en ese entonces, sin importar cuál hubiera sido la respuesta. Ahora, a medida que su cercanía se hacía más profunda, se arrepentía de no haber presionado por una respuesta clara. Se arrepentía de no haberle puesto ni una coma ni un punto final a la enredada oración de su relación, cuando los labios de Su-young tocaron los de Cherry. Ella lo empujó, agarrando sus brazos mientras intentaba crear distancia. La fuerza repentina lo hizo perder el equilibrio y tropezar hacia atrás. Sobresaltado, le tomó la mano, pidiéndole que esperara un momento. Pero ella se soltó con firmeza, y su rechazo lo dejó llamándola por su nombre. El sonido de su propia voz lo despertó de golpe. Su-young parpadeó confundido, encontrando a Cherry durmiendo tranquilamente a su lado. Un garabato se le escapó en sus pensamientos mientras se preguntaba qué clase de sueño había sido ese. Más tarde ese día en la universidad, Juan lo llamó, preguntándole por qué estaba ahí, y comentando que había sido difícil verlo últimamente. Acusó a Su-young de irse a cada rato y nunca juntarse. Su-young preguntó cuándo fue la última vez que pasaron tiempo juntos, lo que solo aumentó la irritación de Juan. Mientras estaban en la zona de fumadores, Hu-young le preguntó a Su-young por qué no estaba fumando, señalando que por eso habían venido. La mente de Su-young se desvió al recuerdo del beso con Cherry. Sacudiendo la cabeza, lo negó y se fue, murmurando que todos podían irse a la cresta. La rabia de Juan aumentó mientras lo llamaba un mocoso bueno para el pucho. Otro amigo comentó que Su-young había estado actuando raro, haciendo cosas que nunca antes hacía. Su-hyun entrecerró los ojos, diciendo, debe haber una razón por la que está evitando fumar. Afuera, llovía a cántaros. Su-young recordó que el pronóstico anunciaba chubascos para la tarde, pero ya estaba lloviendo. Recordó que Cherry se había ido esa mañana sin paraguas. Probablemente estaba atrapada en algún lugar, sin poder moverse. La idea lo carcomía. ¿Por qué no lo había contactado? Le envió un mensaje, decidiendo esperar. Pero entonces su mirada se congeló en una escena frente a él. Alguien estaba al lado de Cherry, sosteniendo un paraguas sobre ella. La persona se sobresaltó visiblemente al notarlo, y los ojos de Cherry se clavaron en él, con la sorpresa reflejada en su rostro. Mientras ella decía su nombre, Su-young avanzó, tomándola de la mano y llevándosela rápidamente. Se detuvieron junto a un muro donde ella preguntó qué pasaba. Su voz estaba llena de confusión, pero su expresión se tensó cuando notó la tristeza en sus ojos. Dentro de su mente, las palabras se agolpaban, luchando por salir. Se preguntó por dónde empezar. ¿Debería preguntar quién era ese Gil? ¿O debería exigir saber qué significaba él realmente para ella antes de poder ordenar sus pensamientos? La voz de Cherry lo interrumpió, preguntándole si quería decirle algo. Hasta ese momento no se había dado cuenta del pánico que sentía de perderla. Ese miedo lo paralizó, y mientras dudaba, lo único que se le escaparon fueron palabras inoportunas. Negó con la cabeza, diciendo que no era nada, aunque sabía que ya había dejado pasar incontables oportunidades sin darse cuenta. Finalmente murmuró una disculpa por haberla mojado. La lluvia se sentía más fría que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Fue la lluvia de primavera más fría de su vida mientras se alejaba. Después de que Su-young se fue, Cherry se quedó ahí, perdida en sus pensamientos, dejando que su mente viajara a los vestigios de un pasado. Sus años de adolescencia, reflexionó ella, se habían sentido como una serie de cuentos cortos en un monótono blanco y negro. El trabajo de su padre a menudo requería que se mudaran, pero ella nunca había podido soportar estar lejos de su familia. Por eso, después de salir de la básica, nunca estuvo en el mismo colegio por más de 2 años. Siempre se decía a sí misma que estaba bien, pero la verdad era otra. Adaptarse era agotador, y las constantes despedidas la dejaban sin fuerzas. Con el tiempo, dejó de intentar sumergirse en los escenarios que cambiaban. El mundo exterior se convirtió en algo que ella miraba desde la distancia, como una pantalla de cine donde las escenas cambiaban bruscamente de una a otra. Así fue su vida hasta que lo conoció a él.
Había sido como vagar sin rumbo por un mar congelado en invierno, solo para chocar inesperadamente con una pequeña isla donde brotaban tiernos retoños verdes. Su presencia había sido al mismo tiempo una sacudida repentina y una calidez desconocida. Acercarse a Su Yong en ese entonces se sintió como dar un paso hacia algo que ella saludaba y a la vez le suplicaba que la cuidara, que fuera su compañero. Esa estación latente dentro de ella por fin había comenzado a cambiar. El recuerdo se desvaneció y el presente regresó. En la universidad, entró a una sala de clases, pero no pudo ver a Su Yong por ninguna parte. Se preguntaba si había faltado cuando alguien la llamó, preguntándole si buscaba a alguien y bromeando con que había venido hasta el ala este. Era Ju Hyun. Cherry lo llamó, diciéndole que necesitaba hablar. Ju Hyun, un poco extrañado, le preguntó qué pasaba. Él le explicó que quería saber la verdad antes de irse, pero Cherry lo ignoró. Después de escuchar todo, Ju Hyun soltó un suspiro de exasperación, refunfuñando que Su Yong se acababa de ir a casa bajo el aguacero, quejándose de que sus propias lágrimas ahora le nublaban la vista. Luego le preguntó con quién había estado antes. Cherry respondió con calma que había sido su hermano chico. Ju Hyun no lo podía creer, diciendo que parecía algo sacado de una teleserie. Cuando Cherry admitió que simplemente había dejado pasar el asunto, Ju Hyun supuso que se debió haber estado pasando 1000 rollos. Ella respondió que quizás había sido un poquito traviesa, lo que lo dejó sin palabras por un momento. Dijo que sabía que ella le había dado a Su Yong un montón de oportunidades, preguntándose en voz alta si él era simplemente un tonto para estas cosas, algo de lo que ella ya se debía haber dado cuenta. Ju Hyun continuó, diciendo que por lo que él había visto, Su Yong no había cambiado nada. Cherry asintió en silencio. Ju Hyun comentó que si ella fuera su hermana, le diría que terminara con él, y después lo buscaría para hacerlo entrar en razón a la fuerza. Cherry dijo que ella nunca llegaría tan lejos. Entonces Ju Hyun le preguntó si pensaba ver a Su Yong de nuevo. Su silencio fue la respuesta, y él le dio una palmadita en la espalda. Ju Yan la animó a hablarle a Su Yong con honestidad y a darle una oportunidad más. A veces, le dijo, iba a tener que bajarse un poco los humos. Quizás Su Yong no tenía el futuro más prometedor, pero no era ningún tonto. Y si aún así no entendía, ella ya sabría qué hacer. Al revisar su celular, Yu Yan vio un mensaje de Su Yong diciendo que estaba resfriado. Entonces anunció que Su Yong estaba en cama, enfermo. Y claro, él debía saber que esto iba a pasar, sobre todo después de lo que Cherry le había contado. La animó a ir a verlo, diciéndole que el mejor momento para atacar es cuando la otra persona está más vulnerable. Cherry finalmente aceptó, pero le dijo que dejara de meterse en las relaciones ajenas y que mejor se preocupara de la suya. Sus palabras dejaron a Yuyan con una sensación extraña mientras ella se iba, así que le gritó, preguntándole cómo diantres había adivinado lo suyo. Ya solo, Yuyan suspiró, murmurando que esa mujer era como un fantasma. Se preguntó cómo diablos había terminado enredada con Su Yong. La escena cambió y vimos a Su Yong acostado, temblando de fiebre. Su respiración era irregular. Un profundo suspiro se le escapó mientras el calor de la fiebre lo consumía. Sus pensamientos se perdían en la bruma de la enfermedad. En su casa, mientras Su Yong descansaba, de repente sintió un paño húmedo en su cara. Al abrir los ojos, su vista borrosa poco a poco enfocó a Cherry. Por un instante, creyó que era solo un sueño, o tal vez una alucinación producto de la fiebre. Pero en ese momento, ya nada de eso parecía importar. Los sentimientos que quemaban dentro de él eran demasiado fuertes como para contenerlos. Admitió que sonaba ridículo decirlo ahora, pero ella siempre le había gustado. Tomó la mano de Cherry y la puso contra su mejilla. Agregó que incluso en el colegio, y hasta ahora, deseaba que esta fiebre intensa pudiera borrarlo todo. Sabía que era demasiado tarde para cambiar el pasado, pero solo quería decirlo en voz alta. Se confundió al notar que la mano de ella se sentía fría, incluso en lo que pensaba que podría ser un sueño. Al ver su cara sonrojada y profundamente roja, le golpeó la idea de que quizás no era un sueño para nada. Intentó forzarse a despertar, diciendo que ella estaba realmente ahí. Cherry se acercó más, preguntándole si hablaba en serio. Él dudó, tropezando con sus palabras mientras le preguntaba por qué estaba allí. Cherry le explicó que había estado pensando en él mucho antes de que se reencontraran.
Recordó cómo su celular se había roto al quedar perdido entre sus maletas. Su madre le había dicho que estaría ocupada los próximos días y que no podría comprarle uno nuevo al tiro, preguntándole si podía esperar. Cherry había aceptado, diciendo que unos pocos días estarían bien, aunque por dentro sentía como si lo hubiera perdido por completo, y se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de decirle sus sentimientos, faltándole el coraje en ese entonces también. Más tarde, mientras se estaba lavando, su amiga le mandó un mensaje diciendo que Cherry había postulado a su universidad. Cherry no lo había confirmado en ese momento, pensando que no valía la pena hacerse ilusiones. Luego su amiga le escribió de nuevo, diciendo que Su-young estaba en su carrera, la misma persona de la que había hablado una vez. La noticia le provocó mariposas en la guata. A pesar de que había visitado la universidad muchas veces, nunca había estado tan emocionada por ver a alguien. Pero cuando finalmente vio a Su-young, se encontró incapaz de decir lo que realmente quería. Admitió que le preocupaba que él la rechazara de nuevo. Tal como antes, Su-young respondió que él nunca había dicho tal cosa. Cherry explicó que creía haber sido clara, pero como él parecía no tener idea de a qué se refería. Quizás se había pasado un poco de la raya. Él la miró sorprendido mientras ella confesaba que a ella también le gustaba a él. Reveló que meterse a escondidas en su pieza con excusas, dormir a su lado, y todos esos momentos juntos habían sido porque le gustaba. Su-young la abrazó con fuerza, acercándose para darle un beso. Se disculpó, diciéndole que podría contagiarle su resfriado. Pero a Cherry no le importó, diciendo que no le molestaba. Mientras él estuviera bien, ella con gusto se enfermaría con él. Su beso se hizo más profundo, sus lenguas enredándose, y la hombría de Su-young reaccionó, haciendo que Su-young se sonrojara y se disculpara de nuevo. Él le dijo que estaba bien, que no tenía que preocuparse. Cherry, sin embargo, lo agarró con firmeza, recordándole que ella había dicho que él no necesitaba mover ni un dedo ese día. Ella se haría cargo de él. Mientras el cuerpo de él reaccionaba con fuerza, un torrente de sensaciones la recorrió a ella, dejándola sonrojada y sin aliento. Ella ya estaba empapada, pero su expresión mostraba tanto afecto como determinación. Al ver esto, Su-young recordó que ella dijo que le gustaba y que estaría feliz de compartir su enfermedad si eso significaba estar cerca de él. Agregó que le había dado la oportunidad de irse, pero ahora que se había quedado, ya no podría alejarlo. Su-young, a su vez, la atrajo hacia él con fuerza, abrazándola como si temiera dejarla ir. Cherry estaba lamiendo la lengua de Su-young mientras escalofríos recorrían su cuerpo y finalmente se apoyó en su hombro, sintiéndose débil. Su-young continuó moviendo sus dedos en su juego, pero ella detuvo su mano, diciéndole que esta vez no pararían, y que llegarían hasta el final, después de que se desvistieron y comenzaron. Su-young le preguntó si estaba segura de que estaba bien y si debía continuar. Cherry le aseguró que no había problema, explicándole que como él no se sentía bien, ella tomaría la iniciativa, ya que quería probarlo al menos una vez. Esas palabras hicieron que la cara de Su-young se sonrojara intensamente mientras Cherry se entregaba por completo, provocando más escalofríos en su cuerpo. Ella pensó que él podía llegar más profundo que cuando estaba acostado, y se sentía tan ardiente tenerlo completamente adentro. Su-young, aunque mareado por la fiebre, lo encontraba increíblemente bueno. Sin embargo, el ritmo era tan lento que lo estaba volviendo loco, aunque intentaba contenerse por ella. Aún así, no pudo contenerse. Acercó a Cherry hacia él, haciéndola gemir mientras su cuerpo temblaba. Su respiración se volvió agitada, mientras Su-young sonreía para sus adentros, pensando en lo maravillosa que era. Para su sorpresa, él le dijo que al día siguiente también tendría que quedarse en cama. Después de eso, Su-young se liberó con urgencia mientras Cherry pensaba que ya había perdido la cuenta de las veces que había llegado al clímax. Su cuerpo ya no se sentía como si fuera suyo. Ella admitió que acababa de llegar al clímax de nuevo, pidiéndole que esperara, pero Su-young se hundió en ella una vez más. Cherry sintió que era diferente a las veces anteriores, más intenso y más sensible, mientras Su-young le mordía el cuello. Mientras se recostaban, él le mordió la oreja y pasó la lengua por ella, suspendido sobre su cuerpo. Cherry lo llamó por su nombre, pidiéndole que repitiera lo que acababa de decir. Quería escucharlo de nuevo. Su-young sonrió y le dijo que le gustaba muchísimo.
Esas palabras hicieron que Cherry sonriera con calidez. Finalmente, esas palabras tan esperadas habían sido dichas, y ella le hizo repetirlas una y otra vez. Él lo hizo sin parar, con torpeza pero con sinceridad, ambos atrapados en el ardor de su estado febril. Unos días después, Cherry tosió un poco, a lo que Soo-young le preguntó si todavía no se había recuperado del todo de su resfriado. Cherry respondió que solo le quedaba un poco de tos. Soo-young le recordó que le había dicho que se cuidara, pero se dio vuelta con la cara sonrojada, diciendo que no era nada y que le avisara si se sentía mal, mientras le tomaba la mano. Cherry le preguntó si acaso no le había dicho ya que, incluso estando enferma, mientras él estuviera con ella estaba bien. Soo-young afirmó en voz baja que para él también, mientras ella estuviera a su lado, era todo lo que necesitaba.